buenos días. Mi nombre es Keiko Juliana Alcacaviedos. Soy estudiante de psicología. Yo hablaré en todo este transcurso sobre la terapia y aceptación y compromiso. Esta terapia va de la tercera generación. Mi nombre es Keiko Soledad Casachaca, soy estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. Estoy cursando el 8º semestre de la carrera. Yo les voy a hablar sobre la terapia analítica funcional, o conocida como FAT. Espero que les guste nuestra intervención. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio donde voy a hablar sobre una terapia que ha cambiado la vida de muchas personas que viven con emociones intensas, la terapia dialéctico-conductual o TDC. Hola, mi nombre es Karen y yo practico la terapia integradora o psicoterapia integral. Pues esta terapia toma en cuenta las dolencias emocionales de las personas y pueden tener diferentes factores. Primera pregunta, ¿qué fue lo que les motivó a adoptar estas terapias y aplicarlas en su práctica profesional? El motivo que adapté a estas terapias en las prácticas, lo voy a hablar sobre un caso. Yo me enamoré de la terapia de adaptación y compromiso cuando transformaba a un paciente que llevaba luchando contra la ansiedad. Siempre intentaba controlar sus pensamientos y eso la agotaba. Con la terapia de aceptación y compromiso, él aprendió a soltar las batallas y a enfocarse en lo que realmente importaba, como su familia, sus amigos, el arte o los hobbies que él tenía. Fue increíble verlo pasar de que quiero dejar de sentirme mal a voy a pintar o voy a salir o quiero salir con mis amigos, quiero sentir, o cuando estoy mejorando en mis estudios. Fue muy bonito ver ese proceso. Ese cambio de perspectiva me convirtió de que la aceptación no es resignarse, es libertad. Cuando ya sueltas ese pensamiento que te está agotando, el paciente. Bueno, yo conocí la potencia de la terapia analítica funcional, o conocida como FAT, cuando vi cómo los patrones de sufrimiento del paciente también se reflejaban durante las sesiones. Básicamente, la FAT se centra en la relación terapéutica con el ambiente vivo del paciente, donde lo que ocurre entre el paciente y el terapeuta refleja lo que ha ocurrido en el entorno del paciente en el exterior. Bueno, este paciente tenía bastante miedo de socializar, miedo al rechazo, así como también en las sesiones lo hacía conmigo, no se podía comunicar. Entonces lo que se hizo en este caso fue practicar nuevas formas de comunicarse en el aquí y en el ahora. Esto ha permitido no solo que la terapia fuera solo hablar del cambio, sino que experimentarlo en el aquí y el ahora. Esta autenticidad hizo que surgiera un momento muy profundo, sanadora con el paciente. Me motivó el trabajo con adolescentes en riesgo de autolesión. Antes usaba enfoques tradicionales, pero sentí que algo faltaba. La TDC me dio herramientas concretas, enseñar el mindfulness para que pudieran observar sus emociones sin ahogarse en ellas, y habilidades de regulación como la fría en muñecas para crisis. Pero lo más importante fue aprender a validar su dolor sin reforzar conductas destructivas. Bueno, me recuerdo, una joven me dijo, nunca creí que alguien entendiera lo que yo siento. Eso resume por qué elegí la TS, equilibra compasión y acción. Hola, mi nombre es Karen y yo practico la terapia integradora o psicoterapia integral. Pues esta terapia toma en cuenta las dolencias emocionales de las personas y pueden tener diferentes factores, en la cual
se, se hace la pregunta, bueno, como terapeutas nos hacemos la pregunta de qué perspectiva o qué enfoque es el más adecuado para este caso en este momento, ¿no? ¿Qué es lo mejor que puede funcionar con este paciente? La segunda pregunta es, ¿qué hace únicas a estas terapias frente a enfoques tradicionales? Bueno, en aquí tenemos las que son las terapias de enfoque y tradiciones, ¿no? En cambio, la terapia de aceptación y compromiso ya también promueve la flexibilidad de la psicológica al ayudar a las personas y aceptar los pensamientos, emociones sin juzgarlos y actuar según sus valores personales. Bueno, tengo un ejemplo que es cotidiano. Es alguien que evita salir debido a la ansiedad en lugar de combatir el miedo. La terapia y aceptación y compromiso sugiere explorar valores como conexión social para guiar acciones a pesar del miedo. Tenemos un ejercicio rápido. Si tu mente fuera un radar de autocrítica, ¿cómo bajaría el volumen para escuchar sus valores? Ilustra cómo las terapias de aceptación y compromiso buscan reducir la influencia de la autocrítica para aceptarse los valores de la persona. Esto permite que las personas para tomar decisiones más alineadas como realmente importa para ellos. Bueno, yo recuerdo a un paciente con un fuerte miedo al rechazo. Durante las sesiones, el miedo estaba siempre presente. El paciente mantenía la cabeza agachada, guardaba silencio, no expresaba sus opiniones por miedo a que yo lo juzgara. Cuando yo le señalé con cuidado, ¿te das cuenta que aquí también te estás protegiendo? Gracias a esta apertura, lo que hicimos fue trabajar con el paciente a buscar nuevas formas de comunicarse. Platicamos sobre decir lo que pensaba, la incomodidad que sentía. Esto nos ha ayudado a abrir una nueva puerta. Básicamente, la FAD vendría a ser la parte de la idea de que la terapia es un espejo. Lo que pasa dentro de las sesiones se refleja en el afuera, en el entorno. Entonces, al trabajar, la FAD lo que hace es transformar el aquí y el ahora. Y esto lo va a reflejar en el exterior, en el fuera, en el entorno del. La TS detalla cómo el mindfulness en TS refiere las apps, ¿no?, de meditación, no es relajación, es entrenar la observación sin juicio. Por ejemplo, ante un impulso autolesivo, enseñamos a sentarse con la tormenta emocional sin actuar. No buscamos eliminar la emoción, sino aprender a reconocerla, nombrarla, atravesarla con conciencia sin reaccionar automáticamente o escapar del malestar. Bueno, yo aún mantengo mi postura de que cada terapia tiene algo bueno que ofrecer. Cada terapia es distinta, aborda la problemática desde un enfoque distinto o específico, acorde a las necesidades de las personas. Y considero que ninguna es más especial que la otra o ninguna es mucho mejor que la otra. Porque, bueno, por ejemplo, las terapias de primera generación se desarrollaron en un contexto distinto al de ahora. La realidad no es la misma. Las personas no tienen los mismos pensamientos, no tienen las mismas creencias y, y todo es completamente diferente de ahora a anteriores años, no sé, hace 10 años, 30 años o hace un siglo, ¿no? Donde eh,
donde se desarrollaban distintos enfoques de la psicología. Y actualmente hay nuevos enfoques, nuevas psicoterapias que también dan resultados positivos para las personas, ¿no? Pero estas terapias actualmente se desarrollaron en un contexto distinto como antes, como hace años. Entonces, considero que cada terapia se desarrolla acorde a una realidad distinta. Y bueno, eso no desacredita las terapias tradicionales, sino que considero que a medida que pase el tiempo deberíamos mejorar, investigar más, analizar para las personas, para ofrecer resultados o para brindarles a las personas mejores calidad de servicio, para ser profesionales competentes, ¿no? La tercera pregunta es, ¿se opina al respecto de que estas terapias normalizan el sufrimiento? ¿Qué postura tienen ustedes? En la terapia de aceptación y compromiso no normalizamos el dolor, que esto significa que no minimizamos ni trivializar el dolor. Reconocemos que es una experiencia real, significativa, que puede tener un impacto profundo en las vidas. No se trata de decir todo está bien, como siempre lo hemos dicho, o en cuando tenemos un problema, siempre decimos todo está bien, pero sí nos está afectando. Bueno, cuando no está, sino de reconocer la gravedad del dolor, pero reconocemos que esta parte de la vida, el dolor es una parte inevitable que experiencia humana. Todos experimentamos pérdidas, decepciones, enfermedades, situaciones difíciles en algún momento. Reconocer esto nos permite aceptar que el dolor no es algo normal o inesperado. La pregunta es, ¿qué hacemos con este dolor? La otra pregunta que nos podemos preguntar es, ¿no paraliza o nos guía hacia lo importante? La otra es, realizaré cómo abordamos el sufrimiento de nuestras vidas. Bueno, cuando un paciente me dice que soy bipolar, no solo nos enfocamos en la enfermedad. Lo que la FAD hace es preguntarse, ¿esa etiqueta hace que mi paciente se sienta mejor o hace que se limite? A veces un diagnóstico es útil, pero a veces hace que la persona se limite, hace que la persona se encierre en esa idea de quién es, y eso hace que la persona no pueda cambiar, impide que esa persona logre el cambio. Sobre el riesgo de invalidación, validar no es decir está bien sufrir, es decir entiendo que esto duele, podamos navegarlos juntos. Es reconocer la emoción como válida en función de la historia y el contexto de la persona, sin juzgar ni minimizar su experiencia. La validación crea seguridad emocional, reduce la reactividad y abre el camino al cambio real sin imponerlo desde la crítica o el rechazo. Respecto a la pregunta, bueno, considero que ninguna terapia normaliza el sufrimiento humano, pues el dolor es algo que sentimos todos los seres humanos, pero no debería ser normalizado. Y desde la perspectiva de la psicoterapia integral, esta ayuda a aliviar el sufrimiento de la persona.
A través de la combinación de diversas escuelas psicológicas y disciplinas, tenemos entendido que esta se adapta a las necesidades de los pacientes y puede ayudar o puede ser útil en diferentes problemas como el comportamiento de las personas, adicciones, traumas, pérdidas, problemas emocionales o etcétera. Ahora, ¿es posible usar estas terapias en casos más complejos o crisis más agudas? Ya. Sí, sí es posible utilizar la terapia de aceptación y compromiso en crisis agudas, aunque requiere adaptación específicas para abordar la situación de manera efectiva. Bueno, en lugar de intentar apagar el fuego, como se dice, se puede ver que cuando una persona está en depresión o está queriendo llorar, está en un momento crítico, tratamos de utilizar, ¿no? Como se puede decir, el botiquín psicológico. La terapia de aceptación se centra en ayudar a las personas a estar con dolor sin quedar atrapada en él. Eso se logra mediante técnicas como el anclaje de presente y la difusión cognitiva. Como por ejemplo, durante un ataque de pánico se puede utilizar técnicas de definición para que la persona imagine sus pensamientos como nubes pasajeras que se requiere su atención constante. Además se conecta con valores personales para guiar acciones pequeñas hacia la realmente importa. Como se podría decir, aunque el miedo esté aquí, ¿qué pequeño paso puedo dar ahora hacia lo que importa? Esto no limita la crisis, pero sí ayuda a evitar que se implique y permite que las personas mantengan cierto control sobre sus acciones y emociones en el momento presente. Absolutamente sí. En momentos de crisis, la relación terapéutica cobra un gran valor. Si un paciente llega desbordado emocionalmente, la FAD no solo atiende lo que dice el paciente, sino ve cómo se relaciona en ese instante entre paciente y terapeuta. Ve si evita el contacto visual, si se muestra hostil, si se muestra distante durante la sesión. Esto refleja cómo se vincula el paciente en el exterior. Recuerdo que un paciente llegó y gritó: "Nadie me entiende". En vez de corregirle, lo que hice es decirle: "¿Te parece si intento entenderte ahora mismo?". En ese momento, en ese medio del caos, lo que hicimos fue abrir un espacio real de diálogo. En la FAD lo que hace no es evitar la crisis. La FAD lo que hace es abrir una puerta para que, para que, para que logremos sanar patrones que están arraigados. La TDC está diseñada para crisis, especialmente en trastornos límite. Usamos técnicas de tolerancia al malestar, respiración diafragmática. La TIP, cambio de temperatura para bajar la activación o mindfulness de crisis. Describe lo que ves en esta habitación sin juzgarlo. Una paciente con ideación suicida usó la técnica de hielo en las muñecas para frenar su impulso. La validación es crucial. Tu dolor es real y podemos navegarlos juntos. Esta aproximación terapéutica no solo mitiga los impulsos autolesivos, sino que también fortalece la autoconciencia, regula emociones y ofrece herramientas prácticas para afrontar crisis, generando seguridad y esperanza en el paciente. Bien, pues definitivamente sí es posible usar esta terapia de enfoque integral para una crisis específica, una crisis emocional. La psicoterapia integral puede adoptar una técnica de la terapia de aceptación y compromiso
mm, para ayudar a afrontar una crisis emocional mediante el aprendizaje y la aceptación, para comprometerse con acciones que estén alineadas con los valores de la persona. Ahora, compartan un caso donde estas terapias rompieron esquemas o estuvieron fuera de lo convencional. Sí, te puedo contar un caso en el contexto de la terapia, aceptación y compromiso, en aplicación de adicciones. Nuestro breve caso, el paciente utiliza el alcohol para silenciar la culpa, una emoción que surge al cumplir con sus valores personales, como la conexión familiar. La terapia de aceptación y compromiso se trabaja para el paciente entienda la culpa que no es el enemigo, sino una señal de sus acciones. No están alineadas con sus valores o como él como persona, ¿no? Como su personalidad. En el lugar deja de beber por miedo a las consecuencias negativas. El paciente lo hace para reconectar con los valores, como la importancia de la familia, sus amigos, como también como su enamorado puede ser. Esto implica un cambio en la motivación, pasando a la evitación del dolor a la búsqueda de la vida más significativa, alineando a sus valores, a lo que puede llevar el abandono más sostenible de las adicciones. Como les iba contando, tuve un paciente con bastante timidez extrema. Durante las sesiones evitaba el contacto visual, siempre con la cabecita agachada. Un día con suavidad yo le pregunté, ¿te has dado cuenta que evitas mirarme? ¿Qué pasaría si intentas sostener la mirada por unos segundos? Esa pequeña invitación, en ese momento justo, abrió un espacio entre nosotros. Se atrevió a mirarme brevemente, pero ese gesto aparentemente simple marcó un antes y un después. En la FAT estos momentos son muy potentes, porque no solo hablamos del problema, sino que lo vivimos y lo transformamos en aquí y en el ahora. TDC en autolesiones. Enseñamos a una joven a sustituir el corte con una técnica de tapping, mientras observaba su angustia sin juzgarla. Hoy usa el arte para poder expresar sus emociones. La intervención incluyó validar su dolor sin reforzar la conducta autolesiva, enseñándole también que podía tolerar el malestar sin dañarse. También incorporamos registro emocional y técnicas de regulación. A medida que desarrolló mayor conciencia y autocompasión, eligió medios creativos como el dibujo, la escritura, para poder canalizar lo que antes expresaba con su cuerpo. Bien, yo voy a proponer el caso de Ana, una mujer de 45 años que llegó a terapia con un cuadro clínico complejo. Tenía un diagnóstico de depresión crónica, ansiedad generalizada y trastorno de estrés postraumático, derivado de un abuso infantil que había reprimido durante décadas. Los tratamientos anteriores o la terapia anterior que había recibido estaba enfocada en la cognitivo-conductual. También tuvo medicación, pero esto le daba un alivio temporal, por lo cual su vida estaba caracterizada por una sensación de vacío, lo cual esto dominaba su vida. Ella se sentía que era una víctima indefensa y que no podía controlar su vida. Entonces, desde la terapia integral, con un enfoque holístico, se considera que es importante la mente, el cuerpo y el espíritu de Ana están relacionados entre sí. Es por eso que adoptamos diversas técnicas como la terapia cognitivo-conductual, que es para abordar distorsiones cognitivas y patrones del comportamiento que mantienen su depresión y ansiedad. También usamos la desensibilización y reprocesamiento por el movimiento ocular para procesar el trauma reprimido del abuso infantil.
permitiendo que Ana se enfrente a sus recuerdos traumáticos de una manera segura y controlada, así como la terapia corporal para liberar la tensión que tiene Ana, producto del estrés y el trauma, a través de ejercicios de relajación muscular y otras técnicas somáticas. También usamos la arteterapia para expresar emociones y experiencias que son difíciles de expresar y verbalizar, para facilitar la exploración dentro de ella misma. De esta manera, esta terapia permite a Ana romper con el estigma o el esquema de que Ana es una víctima indefensa, ¿no? Es por eso que en este caso... Y bueno, la sexta pregunta es, ¿hacia dónde van estas terapias? Bueno, ¿qué es lo que se quiere lograr con estas terapias y qué consejo le darían a los terapeutas que quieren seguir este enfoque? En el futuro, las terapias como la terapia de aceptación y compromiso se dirige hacia la personalización y las integraciones de la tecnología innovadoras, como las aplicaciones de móviles, herramientas digitales, pueden complementar las terapias tradicionales, pero es crucial mantener la conexión humana, ya que la empatía y el apoyo emocional son fundamentos al proceso de recuperación. Para las nuevas terapeutas, el consejo de incorporar la tecnología de una manera equilibrada, esto implica utilizar aplicaciones y herramientas digitales para mejorar la accesibilidad y la personalización del tratamiento. Pero sí reemplaza la interacción humana y además es importante fomentar la conexión emocional. Mantiene el enfoque centrado en el paciente, en donde la empatía y el apoyo emocional son esenciales para el éxito del tratamiento. Bueno, finalmente es crucial estudiar, adaptarse y nuevas terapias como el neurofag y la realidad virtual para ofrecer acciones más efectivas a los pacientes. Bueno, mi consejo sería para los que están iniciando por este camino, es que aprendan a tolerar su propia incomodidad durante las sesiones. En la FAD, a veces el cambio ocurre cuando hay momentos incómodos, cuando algo te duele, cuando algo te incomoda, cuando hay tensión. Si como terapeutas no evitamos esos momentos por miedo a equivocarnos, por miedo a incomodar al paciente, sin querer estamos reforzando la misma evitación con la que vino el paciente. La verdadera transformación es cuando ocurre cuando ambos, tanto el psicólogo como el paciente, se atrevan a quedarse presentes en ese momento, incluso cuando sea un momento difícil. Así podemos lograr lo que es el cambio. Si evitamos esa incomodidad, no vamos a poder lograr nada. Necesitamos más investigaciones en diversidad cultural. ¿Cómo aplicar mindfulness en comunidades donde meditar es tabú? No podemos asumir que todas las prácticas son universalmente aceptadas. Es clave adaptar el lenguaje. Por ejemplo, hablando de pausas conscientes, observar sin reaccionar, sin asociarlo a religiones o filosofías ajenas. También implica escuchar a la comunidad, comprender sus valores y construir intervenciones culturalmente seguras, evitando imponer enfoques que generen rechazo o desconfianza. Ahora las invito a compartir una frase para aquellos pacientes que luchan con su malestar día a día. Bueno, para mi frase de lucha con su malestar, tu dolor no es el problema, es lo que haces con él. Hay vida más allá del síntoma. En la terapia de aceptación y compromiso se enfatiza la aceptación de tus emociones difíciles sin juzgarlas.
En el compromiso con acciones alineadas con sus valores personales, esto permite vivir una vida más plena y significativa, incluso en el medio del dolor. La clave de esta en reconocer el sufrimiento en partes de la vida, pero no tienen que definir tu identidad y tus elecciones. Al conectar tus valores y curar los recuerdos de ellos, puedes controlar con tu propósito y bienestar con tus malestares. Intervención en este podcast, lo que les recomendaría a las personas que quieren iniciar con la terapia de la FAT es que aprendan a tolerar su propia incomodidad durante las sesiones. Si evitan el conflicto o el silencio incómodo, lo que estarían haciendo es reforzar lo mismo que el paciente quiere evitar. Básicamente, el terapeuta lo que debe poseer es su autenticidad como una herramienta poderosísima para generar el cambio. Aceptar no es rendirse, es elegir dónde tú poner tu energía. Es reconocer lo que no puedes cambiar y enfocar tu fuerza en lo que sí depende de cada uno. Con conciencia y propósito, aceptar permite avanzar sin quedar atrapado en la lucha constante. Desde un punto de vista general, considero que las terapias de tercera generación aún están en desarrollo, aún están adaptándose al contexto actual para brindar un mejor servicio para los pacientes. Y específicamente la psicoterapia integral, pues aún está en una constante evolución, en constante cambio, pues esta busca integrar los últimos avances de investigación, ya sean científicos o tecnológicos, claro, manteniendo un enfoque holístico y humanista. Pues tiene como objetivo ofrecer un tratamiento compasivo y que sea efectivo, ¿no? Para ayudar a las personas y para que para que tengan un bienestar y estabilidad. Y bueno, mi consejo para los terapeutas o psicólogos es que no se conformen. Bueno, no deberíamos conformarnos. Actualmente deberíamos seguir investigando. Todos los profesionales en psicología y en cualquier rama deberían seguir investigando, promover la investigación desde sus diferentes ámbitos o especialidades. Y así, mediante esto, ofrecer a las personas profesionales competentes, ¿no? No ser conformistas.